final, cuando entra el actor político y desconfigura todo un proceso de combate hacia este flagelo, sin duda alguna representa la discusión de la cual nos lleva. Una realidad electoral, porque digamos, al hacer ese tipo de negociación que influye en un proceso electoral, en zonas específicas, sí, donde y sabiendo que acarrea una serie de muertes, asesinatos y atrocidades que hubo, ¿no? Por eso es que digamos, el último o el máximo acto de traición que cometió Arena y el FMLN con este pueblo fue el de validar a esa gente, fue el de darles esa legitimidad y esa relevancia electoral que le dio en ese momento. Y todavía te lo niegan con bastante descaro. Si ahí están los videos, si se oye el audio donde están preguntando, ¿les parece tal ministro de seguridad? ¿Ves los fajos de billetes? O sea, y te lo quieren vender de, no, mire, es que nosotros les dijimos que si unos les pagaban, que no les hicieran caso. Se sentaron. Y ahora, aquí en este país, no solo es el tema de que se sentaron en este tema de negociación, que está bien que lo condenen, pero aquí desde hacía varios años, todos los directores territoriales les tocó sentarse con las maras y querían ir a hacer propaganda electoral. Se sentaron. Lo hicieron a título personal, porque ahora a título personal han sido condenados estas personas. Aldo, ¿esto es a título personal? Es que no puede ser de otra forma. No es el Estado. No puede ser de otra forma, por una simple razón. Hay consecuencias jurídicas penales y hay consecuencias políticas. Además, en materia de derecho criminal, bueno, desde el derecho romano, aquel aforismo que decía de las societas non delinquere potes, las sociedades no pueden delinquir. Hay consecuencias, ¿verdad?, responsabilidades subsecuentes civiles, si al caso, o de dejar de existir, pero no pueden encarcelar a una persona moral. Pero yo dudo, Aldo, perdón, porque no sé si yo fui la que te entendí diferente la pregunta. Yo dudo que la gente de Arena y el FMLN se sentaron porque, miren, sentémonos, hay que ver cómo negociamos. Esa fue una decisión que se tomaron en las cúpulas de ambos partidos. Pero vamos a dividirlo. Veamos la parte de la responsabilidad penal. Siempre la responsabilidad penal es individual. Va a ser individual. Siempre. ¿Verdad? Porque es el individuo el que toma la libre decisión de cometer un acto que sabe que es punitivo, ¿verdad? O sea, y hay una consecuencia, hay una pena por eso. Entonces, la responsabilidad siempre es individual. Ahora, cuando uno analiza las situaciones en las que se dan hechos delictivos, uno tiene que ver todo el contexto. Y ahí entra lo que dice Bessi. ¿En qué contexto estas personas cometieron esos ilícitos? Y cómo funcionaba la mecánica en ese momento política para entender por qué se dedicaron y llegaron a hacer lo que hicieron. Vaya, si tú me preguntas en el lado del FMLN, yo que los conocí bastante bien, más de lo que muchos imaginan. Ahí no se movía, como decía, ¿verdad?, San Agustín, no se movía una hoja si no es por la voluntad de Dios. En la troika. Así es, o sea, ahí nadie, literalmente nadie hacía nada, si no era con la venia y la dirección de quienes mandaban en el partido. Porque existía una dirección nacional formal, que era la comisión política, vamos a decirlo así, pero en realidad había un círculo muy pequeño interno que eran quienes tomaban las decisiones de verdad. Y la comisión política solo las validaba, legal, para formalizarlas. Y esa era lo que la gente conocimos como la llamada troika. 4 personajes que eran los que movían los hilos del partido. Entonces uno dice, bueno, hagamos un análisis bastante simple. Benito Lara o Arístides Alvarenga, que sabía yo y sabemos a quiénes respondían en términos personales, de repente se les ocurrió un día en la mañana decir, bueno, para ayudarle a mi partido a ganar, voy a sacar de mi cuenta de ahorros esta cantidad de dinero, me voy a ir a reunir con las pandillas y les voy a ofrecer prebendas. Y siendo funcionarios, ¿verdad? Y siendo funcionarios en ejercicio. Y esa es otra. ¿De dónde venía el dinero que le dieron a las pandillas? Lo que nos están planteando es que no fue... es que no fue algo natural, o sea, no es algo que de repente... decisiones de las cúpulas evidentes que mandaron a estos funcionarios que ahora están... Hay un montón de... Alguien se bolseó. Solo déjame redondear mi análisis. A la palabra, ¿no? O alguien bolsearon. O alguien bolsearon, o sea, de manera muy voluntaria. Entonces, pensar
claramente. Pensar que el contexto de estos actos delictivos fue de mutuo propio es poco menos que vernos la cara de ingenuos a los salvadoreños, sino tontos, sabiendo cómo funcionaba. Ahora bien, en materia penal existe la figura del actor mediato y el actor inmediato, o dicho más popularmente, el actor intelectual y el autor material. Entonces, y tanta responsabilidad tiene uno como el otro. Estos son los autores materiales. Ok, se ha quedado corto entonces esta... Es que mira, creo que de hecho, estamos pendientes con el tema de la aplicación de la normativa en el tema de la desintegración de ambos partidos políticos. En términos de verdad, si estuvieras aplicando la ley como se debe, ambos partidos tendrían que ser ya extinguidos por esas negociaciones que hicieron, porque alteraron un proceso electoral. O sea, hemos hablado ahorita de la cúpula del FMLN. Y de Arena también, es que ninguno se va a sentar él solo. Dijo el exalcalde en una entrevista, ahí está, pueden buscarla en las redes, recién había salido este tema de este escándalo. Creo que estuvo junto con el exalcalde Ruano en esa entrevista en otro canal de televisión. Lo dijo literalmente, dijo: número uno, yo no fui a reunirme en mi calidad personal. Número dos, ese dinero no es dinero mío. Número tres, yo no soy presidente de mi partido, por tanto yo no tomo esas decisiones. Cuatro, yo no soy ni el secretario de finanzas del partido para decidir de dónde viene, para dónde va tal o cual dinero. Y quinto, dijo, me han tirado a los lobos porque ahora me han dado la espalda del partido. Entonces, si lo dijo literalmente... Pero tengo un video, dijo. Sí, anunció un video que nunca vimos. Eso ya fue cuando ya se presentó a los tribunales. Cuando ya estaba intimado. Sí. Vamos a usar términos técnicos. Ya estaba intimado. Dijo que tenía un video que nunca lo vimos, a saber si existió. Como garantía. Como garantía. Entonces, yo solo me hago una pregunta. ¿Quién era el presidente del COENA en ese tiempo? Velado. ¿Quién era? Era el señor Velado. Ya falleció, por cierto. Por tanto, no tiene responsabilidad penal, porque unas causales de extinción de la responsabilidad penal es la muerte. Pero el señor Velado, ¿de dónde recibió instrucciones? Sería interesante saber. ¿Cómo han analizado ustedes este proceso de entrevistas, de consultas con los 5 aspirantes, incluyendo la actual procuradora que busca la reelección? Dos cosas que quiero yo plantear acá. El cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos actualmente requiere un perfil alto, requiere un profesional con alta experiencia. ¿Por qué? Porque sería el primer, voy a decirlo, porque no voy a contar el periodo anterior y ese es mi segundo punto, pero sería el primer procurador de derechos humanos en régimen de excepción. ¿Qué quiere decir? Que tiene la responsabilidad de ver que la suspensión de las garantías constitucionales que tenemos actualmente no degenere en vulneraciones de derechos humanos. Y esto yo lo he dicho antes. Una garantía es una protección que la Constitución nos daba, porque la tenemos suspendida actualmente, ante determinadas circunstancias. Procurador de Derechos Humanos, 194 Constitución, solvencia moral. Artículo 5 de la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos, independencia. Y irrestricto compromiso con los derechos humanos. Esas 3 características tendrían que haberse observado en las 5 personas entrevistadas. Y te puedo decir con total solvencia, ninguno de los 5 cumple los 3 requisitos, principalmente el de independencia. Hay un sobalevismo, hay un arrastrarse casi de todos los candidatos. Y con respecto a la saliente, hombre, solvencia moral. Si fue condenada en 2018 por el Tribunal de Ética por 2 actos de nepotismo. No debió haber sido electa en el periodo que 2022. Está ahorita terminando. Puso en reserva sus propios viajes porque consideró que no eran. Deja eso, porque eso es de ahorita. Pero los criterios que debieron tomar en cuenta, nuevas ideas, cuando se vuelve en su primer periodo la mayoría, que son solvencia moral, compromiso con los derechos humanos e independencia, ninguno de los 3 los cumplía. Hoy menos, y ese espectáculo lamentable que dio en la entrevista en la Asamblea Legislativa, haciéndose la chistosa,
te termina de demostrar que es una persona carente de ética, de moralidad y no es idónea para el cargo. Yo escuché la ponencia, la alocución de la procuradora que busca la reelección, también de otros candidatos, y hay algo que sí me llamó la atención, y es que escuché en una parte que dijo que ella comprende ahora la nueva visión que se tiene de los derechos humanos. Y eso justifica que no haga nada. Precisamente la de anteponer los derechos de las grandes mayorías de las víctimas frente a los victimarios que la estaban masacrando. Por eso coloqué esa pregunta anteriormente. Es decir, entonces, estamos hablando de una institución en un estado diferente al que se ha venido. Entonces está admitiendo que era conveniente nombrarla para que justamente se abstuviera de llevar estos casos. Ahí se sacaron. ¿Es modernizar la legislación? Yo estaba de acuerdo con que se modernizara la ley desde 1999, pero no en los términos que le hicieron. Pero no, ¿en qué sentido? ¿Es un retroceso? O sea, ¿debilita o fortalece aún más ese brazo están cayendo musculatorio otra vez de investigación en esa forma autoritaria de legislar? Le están otra vez dando un amplio margen al Ejecutivo de decidir, como es eso de que la UIF y los que componen el sistema van a decidir quiénes son los sujetos de interés y a quienes sí se va a investigar y a quienes no se va a investigar. Vamos a lo de la inclusión financiera, que yo tampoco estoy del todo de acuerdo con eso de que es inclusión financiera reducir el número de sujetos obligados. Pero lo que a mí no me gusta es que otra vez se le está dando una amplia discrecionalidad a aquellos que componen el sistema, que todos están adscritos al Ejecutivo, de investigar o de sugerir, incluso de declarar quiénes son sujetos de interés para fines de investigación. Es que las normas no son así, y aquí el colega que se dice positivista me va a entender. Tienen que estar establecidos los requisitos de quién sí es y quién no es sujeto de interés, y no estamos cayendo en lo mismo de la ley de agentes extranjeros, que qué es eso, que una institución que en este momento obviamente como tienen mayoría de las instituciones públicas, van a decidir quién sí y quién no es sujeto de interés, y qué tipo de políticas de prevención se le van a aplicar y qué otras no. Eso a mí se me hace que puede caer eventualmente en un abuso de autoridad. Entonces, estoy de acuerdo con que tenía que actualizarse, estoy de acuerdo con lo que, porque ni modo, el Fondo Monetario lo pidió, eso sí se incluyó tal cual, pero lo que no me gusta a mí es, número uno, esa amplia discrecionalidad que se le da ahora a las instituciones del Ejecutivo para decidir quién sí y quién no, y que esta reducción potencialmente podría, lejos de prevenir el lavado de dinero, potenciar el lavado de dinero, porque ahora ya sabemos de que en esos sectores antes habían. Yo en la universidad coordino la maestría en Derecho Penal Económico y justo vemos todas las sentencias sobre estos casos. La reducción de sectores no va a generar inclusión económica como lo dijeron. Podían haberlos dejado y promover siempre la inclusión económica. Y el último elemento que no me termina de cuadrar, y porque le subieron de 10,000 a 15,000 el ingreso para declarar fondos. Entonces, quiere decir que así como pasó con aquel caso de los 60,000, hoy va a tener que hacer cuatro viajes de 15. Pero 15,000. Mira, si ingresan con $15,000 deberán declarar. Existe una flexibilización de los controles. Y cuando flexibilizas o bajas el ritmo del control, se te cuela el excluir gente que estaba vigilando. Pero con criterios internacionales como el GATT. Sí, claro, por supuesto, porque el narcotráfico está permeado en varias instituciones internacionales. Sobre todo porque es una regla internacional que se aplica a todo modelo de grabar o dejar de controlar estos rubros. Claro, si yo soy narcotraficante y sé que hay un rubro que no van a controlar, ¿a dónde voy a invertir? En el que no controlan. Es de elemental lógica. Que estándares internacionales, pues sí, pero perdónenme, $1,700 millones acaba de pagar un narcotraficante en México, en Estados Unidos, mexicano, en tema civil por narcotráfico. ¿Ustedes creen que no tienen compradas instituciones internacionales para flexibilizar la manera en la que lavan su plata? Eso uno. Y dos, a mí no me cuadra el tema de que dependa de la fiscalía.
porque eso le quita independencia a esta institución. ¿Quién dice que no pueden investigar al fiscal? Y yo voy a investigar a la cabeza de la institución donde yo dependo. Respete al fiscal. Ay, Luisito Martínez. Me explico. Debería de haber sido una institución independiente, porque si yo dependo de la fiscalía, ¿quién dice que, o sea, te va a pasar lo mismo que sucedió, hoy que lo traes a colación a Luis Martínez, de aquellas grabaciones que se dijo que había que quitarlas y después no se quitaron porque no puedes investigar a tu titular? Como esa fragmentación puede influir en la competencia electoral y la formación de algunas alianzas que se han estado mencionando. Y entramos a esto ya fijada la fecha del 28 de febrero del 2017, que era la que estaba propuesta para elecciones municipales y legislativas, pero ahora con las reformas constitucionales, que según el periodo presidencial. ¿Cómo entramos al análisis de esto? Mira, yo pendiente porque todavía no nos han contado los 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluidos los de Arena y los del FMLN, si ya se quitaron el seguro médico privado carísimo que tienen y en el cual han incluido hijos, hijastros, exparejas y parejas. Empecemos por ahí. Esa opacidad de esos magistrados a mí me genera desconfianza en la manera en la que se van a manejar las elecciones. Ahora bien, no puedes tener una desconfianza profunda porque ahí está Arena y el FMLN. Y ojo, que ustedes metieron sus magistrados. Después del proceso electoral no se vale que salgan corriendo a decir de que el árbitro estaba sesgado, que no creen en el resultado porque si no me favorecen. Que a tu crítica ahí podría haber complicidad entonces en todo por esto supuesto, de lo que tú todas y cada que una de las cosas que han sucedido en esta administración han sido con la venia de Arena y con el FMLN. Yo estoy de acuerdo con las elecciones de alcaldes y diputados. Con la que no estoy de acuerdo es con la presidencial. Para mí es una falta de respeto y ese decreto transitorio es completamente ilegal en el sentido propio, o sea, carece de legalidad, porque la gente votó para presidente por 5 años. Ahí ni cuenta se han dado que ya les volvieron a vulnerar otro derecho, porque esa reducción, primero que no se hizo por reforma constitucional, fue un decreto transitorio, que eso carece completamente de legalidad. Se recortó el periodo. Y se le recortó el periodo, pero la gente eligió presidente para 5 años. Esto se pudo haber homologado después, pero no haber recortado el tiempo. Que la gente está contenta que porque se va a volver a postular, pues sí, pero no se dio cuenta que otra vez le violaron un derecho y se lo hicieron con un decreto que, mire, con las reformas constitucionales, a fuerza de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, se hicieron con el mecanismo que estaba establecido y están revestidas de legalidad. Yo ya he manifestado que no estoy de acuerdo, pero pues se hizo con el mecanismo que estaba. Pero eso de la reducción ese no tiene ningún respaldo de legalidad a mi criterio. Entonces, no solo es atentatorio de los derechos, sino que también carece de legalidad esa reducción, que de aquí en adelante, como igual no se va a poder declarar nula la postulación, porque ya va a haber pasado a saber cuánto tiempo, solo cabe señalar que esa reducción no es constitucional y no tiene legalidad. Es mi única observación respecto de eso. Ahora, con respecto a los partidos políticos, pues si ahí van, y mientras no salga otro resultado, van a seguir topando con la misma pared y el pleito de siempre. Van a ver quién es el enano más chiquito y el pleito de enanos. Y a celebrar que uno gana por el 89, pero yo soy el 1.5, pero yo soy el 2. No, a ver, pero hay un papel de observadores en todo esto. Pues sí, de observar de observar cómo aguantan la paliza. ¿Cómo lo van a agarrar en esa elección? Hay una certificación de organismos como la OEA y otras cosas, ¿no? A ver, Aldo, ¿qué piensan de lo que dicen tus antecesores? Déjà vu. Pues sí, ya está clara la postura que ellos tienen y eso no se va a mover. Yo voy a repetir lo que ya he dicho públicamente. En primer lugar, en una democracia siempre tiene que haber alguna manera y tiene que estar representada la voluntad del pueblo para configurar los poderes públicos. O sea, eso está claro. El momento en que se pierde la capacidad de configurar los poderes públicos, eso ya no se puede llamar democracia. Número uno. Número dos. Qué buen punto. Existen elementos teóricos que algunos dicen deben de existir
deben de haber para que pudiera no solo llamarse democracia formal, sino real, y aquí lo que existe es una tiranía de las mayorías. Bueno, mire, lo que ocurre es que se les olvida que siempre la política es percepción.